Estamos de regreso en esta transmisión oficial con imágenes que se registraron hace algunos minutos en Nueva York con la bajada de Nicolás Maduro del avión que lo trasladó hasta territorio de Nueva York, donde el lunes deberá enfrentar a la justicia. Hasta ahora, con solo estas imágenes oscuras y poco claras y sin una confirmación oficial ni un registro oficial de Nicolás Maduro en territorio norteamericano. Solamente el despliegue que hace pensar que esa persona que se ve rodeado tanto por agentes de la DEA como por agentes del FBI que baja del avión engrillado, se trataría del ex líder venezolano. Hemos revisado una y otra vez esta imagen. Da la impresión de que no viene engrillado de los pies, a pesar de que baja con mucho cuidado y uno a uno los escalones, y sí podría venir engrillado de las manos, porque tal como hacíamos referencia al ver las imágenes por primera vez, se afirma de la baranda con ambas manos, lo que podría explicar esta forma de bajar es que tenga las manos sí con esposas, tal como había sido mostrado en la fotografía difundida durante esta mañana. Claro que sí, esas son las imágenes que no son muy claras. Justo oscureció en el entre que llega el avión, pasó un buen rato en que hubo todos estos procedimientos dentro del avión, se fue oscureciendo. Recordemos que son 2 horas menos en Nueva York, pero es invierno y por lo tanto oscurece bastante temprano, y eso significó que ya en el momento de bajar del avión Nicolás Maduro las imágenes no fueran para nada nítidas acerca de su imagen, pero evidentemente por el contexto, además también por el físico, por la corpulencia, por la altura de Nicolás Maduro, todo calza con el depuesto dictador venezolano, quien ha llegado a Nueva York entonces para enfrentar cargos por narcotráfico. Lo más probable es que se haya llevado el lunes ante el tribunal y que desde este aeropuerto, el aeropuerto Stewart, a 114 kilómetros al norte de Manhattan, se ha llevado en helicóptero hasta los cuarteles generales de la DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense, y luego de ello sería trasladado al Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn, donde permanecería detenido a la espera de los primeros procedimientos judiciales. De lo que no hemos sabido y no hemos visto imágenes tampoco es de su esposa, Cilia Flores, que de acuerdo a la información entregada por Estados Unidos también sería parte de esta acusación, pero no la vimos al menos en el momento en que Nicolás Maduro baja del avión. Sí, seguimos revisando ahí la imagen precisamente cuando va descendiendo por las escaleras, y donde todo parece indicar que es Nicolás Maduro también. Mira, ahí hay otra imagen donde se puede apreciar también imagen, que claro, por su altura, yo lo mencionaba, claro, él es bastante alto, sí, cerca de 1,90 m, y se ve más alto que el resto de los funcionarios que lo van acompañando, además todo el despliegue que hay de funcionarios del FBI. No se aprecia su rostro, que lo va acompañando. Está tapado de alguna manera. Que tiene el rostro cubierto, de alguna forma tapado, no se entiende muy bien cómo ni por qué. También es claro que no está engrillado los pies, ahí eso permite claramente mostrar que está esposado de las manos aparentemente, pero no engrillado en los pies. Y claro, hay algo que cubre el rostro que no se puede identificar bien qué es. Claro, pero que podría ser que va con una especie de capucha o algo así, porque efectivamente el rostro no se le logra advertir con mayor precisión. Ahora, pese a toda la dificultad que tiene esto, por supuesto, con la poca luminosidad, pero sí es alguien que va ahí esposado en sus manos, no así los pies, y es por eso que puede ir avanzando una altura considerable en consideración con el resto de los funcionarios. Y sería la imagen entonces de Nicolás Maduro llegando a Nueva York y teniendo que enfrentar a la justicia cargos más que nada de narcoterrorismo y corrupción, según la propia información que entregó la fiscal Pam Bondi. Una larga jornada que comenzó esta madrugada con el operativo militar de Estados Unidos, que logra en una operación bastante limpia su captura, un operativo del cual se contaron luego detalles acerca de la cantidad de aeronaves involucradas para básicamente tomar posesión del espacio aéreo sobre Caracas y evitar cualquier reacción, y luego una operación comando de la Fuerza Delta trasladados en helicópteros que logran extraer a Nicolás Maduro desde su casa, evitar que entre a una habitación, una especie de búnker que tenía él también, detenerlo antes y por lo tanto llevarlo luego a bordo de un helicóptero hasta el Iwo Jima, la embarcación de la cual luego es trasladado hasta el avión que llega a Nueva York. Ese traslado entre el barco y el avión se habría dado cerca o en la base naval de Guantánamo, que es la base naval que tiene Estados Unidos al oriente de la isla de Cuba. Allí se habría producido ese traslado, por lo tanto,
para que finalmente Nicolás Maduro arribe en avión al aeropuerto Stewart, al Orange County, al condado de Orange, al norte del estado de Nueva York. Hay una información que acaba de ser publicada por el New York Times hace solo 5 minutos, que es una información preocupante que ha sido enviada por la corresponsal de New York Times en Venezuela, y dice que al menos 40 personas habrían muerto en el ataque contra Venezuela, incluidos militares y civiles. Esto se cita como fuente a un alto funcionario venezolano que habría hablado bajo condición de asesinato para describir informes preliminares. Firma la nota Mariana Martínez, reportando desde Caracas, Venezuela. Es una información publicada hace 7 minutos en el New York Times, y que es la primera información respecto de víctimas o bajas en la operación norteamericana en Venezuela, que incluyó bombardeos y también la captura de Nicolás Maduro. El propio Donald Trump, en su conferencia de prensa, había destacado que había sido una operación quirúrgica limpia, sin bajas, sin fallecidos. Había dado cuenta solo de heridos. Sin embargo, medios norteamericanos, repito, es una información entregada por New York Times sin confirmación oficial, pero según reporta Mariana Martínez, desde Venezuela al menos 40 personas habrían muerto en el ataque del sábado contra Venezuela. Era una de las grandes dudas, considerando que se produjeron ataques sobre blancos militares, pero que están dentro de zonas densamente pobladas en Venezuela. El caso del aeropuerto La Carlota, por ejemplo, y estaba ahí reporteando varias veces, porque también es un lugar donde alguna vez... Hay una base militar también. Es una base militar, La Carlota, donde alguna vez se intentó llevar adelante una sublevación cuando fue liberado Leopoldo López. Y es una zona que es una zona donde hay varias autopistas, y es una zona bastante poblada. Y también lo mismo cerca del Fuerte Tiuna, que también es una zona donde hay habitaciones bastante cercanas. Por lo tanto, está esa duda, está esa incertidumbre de si efectivamente hay víctimas fatales. Esas víctimas fatales son solamente militares venezolanos o también civiles que hayan sido afectados por esos ataques, que fueron ataques para destruir la infraestructura militar y evitar que los helicópteros, que eran los que llevaban adelante... En Manhattan, pero ya se ha dicho que va a tener esta pasada por la oficina de la DEA, y se ve ese helicóptero que están transmitiendo los medios norteamericanos también en directo. Por lo tanto, podemos presumir que es parte de esta operación, de este traslado, que tendría esta parada primero en las oficinas de la DEA. Decíamos que es la agencia que depende del Departamento de Justicia norteamericano, que se encarga justamente de combatir el tráfico y el consumo de drogas, y que sería la que tendría a su cargo parte de estos procedimientos legales que se están desarrollando en contra de Nicolás Maduro, y que tienen su origen en una demanda justamente por ser líder de un cartel de narcotráfico interpuesto en Nueva York. Claro que sí. Vamos a seguir conversando también mientras vemos lo que ocurre en Nueva York, vemos lo que ocurre en Santiago, tenemos también corresponsales en Caracas, en Cúcuta. Vamos a conversar con Álvaro Iriarte, que es experto en política estadounidense, entre otros temas. Hemos tenido, Álvaro, largas transmisiones en las elecciones de Estados Unidos hasta la madrugada acá en Chilevisión, y quería partir preguntándote por qué te parece la forma en que Donald Trump ha enfrentado los acontecimientos de hoy, porque hasta hoy el discurso tenía que ver más bien con el tema del narcotráfico, con el narcoterrorismo, como lo había dicho, con esta operación para extraer a Nicolás Maduro y llevarlo ante la justicia estadounidense. Pero luego, en su comparecencia de los medios, Trump va bastante más allá. Habla de tomar el control, de dirigir Venezuela, habla de tomar el control también de los recursos petroleros. ¿Qué te parece esta especie de ampliación, digamos, de la misión que en principio había dibujado Donald Trump, y que al menos en cuanto a su operativo militar parece haber sido exitosa, pero ahora parece haber objetivos políticos y económicos bastante más amplios? Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias. A ver, Daniel, efectivamente, o sea, yo incluso, si me permiten, diría lo siguiente: hasta que conocimos en la madrugada de hoy de esta extracción, yo me atrevería a decir que se mantuvo el libreto a la perfección. O sea, todas las medidas que tomó la administración Trump fueron dentro de este proceso del marco de atacar narcolanchas, atacó una instalación en territorio, pero solo una, pero siempre en esa línea. Hoy día en la mañana ya nos enteramos que efectivamente se concretó la extracción, pero seguía siempre esa extracción. ¿Por qué? Porque hay varios cargos que formular.
el punto de prensa en Mar-a-Lago efectivamente hace un giro importante, en mi opinión, porque si efectivamente nos tenemos que guiar exclusivamente por las declaraciones del presidente Trump, se amplió, como tú dijiste, los objetivos, y efectivamente eso puede traer consecuencias en la política interna. ¿Por qué? Porque una cosa es ocupar las herramientas y las atribuciones dentro de las facultades del Ejecutivo, entregadas por la Constitución de los Estados Unidos, para hacer funcionar estos resortes, la DEA, el ICE y otras cosas más. Y distinto es, eventualmente, cuando ya tienes un paso más allá, que podría ser una intervención de guerra. Y eso va a estar en discusión. Los demócratas ya han comenzado a emitir sus declaraciones, porque además están en el receso de fin de año. Entonces, y que podría haber la idea de que fuera inconstitucional ejecutar un acto de guerra contra otro país sin autorización del Congreso. Exacto. O sea, esa es la principal discusión, porque en esto yo entiendo, yo he seguido la cobertura con ustedes. Hay mucha discusión en materia de derecho internacional, pero siendo muy respetuoso, las acciones de la administración Trump, lo que le importa es responder al derecho interno, al derecho doméstico de los Estados Unidos. Y ahí entra en conflicto los dos artículos de la Constitución. El artículo primero, que establece que solo el Congreso puede declarar la guerra, y el artículo segundo, sección primera, que establece que el presidente de los Estados Unidos es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas, y que tiene el control absoluto y que determina las acciones al detalle. O sea, cuando eres comandante en jefe puedes dar órdenes directas, y eso va a tener una interpretación jurídica, porque esto ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Cuánto complica a Estados Unidos el hecho de que pudiera haber víctimas fatales en esta operación? Te lo pregunto porque hay una información publicada, no confirmada oficialmente, pero sí publicada por el New York Times, que habla que al menos 40 personas podrían haber fallecido en Venezuela producto de los bombardeos que acompañaron la captura de Maduro. A ver, Maca, yo te diría, lo complica más que nada desde el punto de vista comunicacional, porque efectivamente probablemente eso tenga alguna repercusión en el concierto internacional. O sea, nadie quiere que por una acción militar unilateral, aunque tú tengas toda una justificación interna, incluso política, nadie espera que haya víctimas, y en particular víctimas civiles. Pero de ahí a complicar, yo creo que eso va a depender de la reacción que venga en las próximas 72 horas. ¿Por qué estoy fijando un criterio así? Porque yo creo que nadie esperaba la reacción de la diáspora venezolana como la estamos viendo, no solamente en Chile, sino que también en Perú, en Colombia, en Madrid. Y eso, si tú te das cuenta, ha hecho que varios países que no son precisamente aliados de Donald Trump hayan sido muy cautelosos a la hora de pronunciarse respecto a esta intervención quirúrgica. Y eso llama la atención. Sí. ¿Cómo funciona esto en términos de política interna? Porque Donald Trump, lo hemos dicho durante la transmisión, en general en sus campañas fue muy crítico de gobiernos anteriores de Estados Unidos que habían realizado intervenciones militares en otros países. Y una de sus promesas de campaña fue que no iba a involucrar a Estados Unidos en guerras costosas o en guerras en el extranjero. Da la impresión de que su público, su electorado, es más bien aislacionista. No quiere que Estados Unidos tenga intervenciones militares irrelevantes. Y la mayoría de las encuestas conocidas antes de los hechos de hoy decían que había una mayoría del electorado que se oponía a una intervención militar en Venezuela. ¿Podrá eso afectar a Trump, o tiene de alguna manera Trump cartas para dar vuelta a la opinión pública y para presentar esto como un triunfo? A ver, para presentar esto como un triunfo sí las tiene las cartas, Daniel, y eso lo tiene desde una perspectiva que en el fondo hay muchas personas fuera de Estados Unidos, pero también dentro de los círculos de seguridad nacional, de los asesores o los académicos, que sostenían que ya no había ninguna otra forma de ponerle un fin al régimen de Chávez Maduro en Venezuela. O sea, fallaron todas las vías, y de hecho la única opción era una negociación directa, que algo tiene que haber habido acá, y una suerte de intervención quirúrgica. En materia interna, claro que lo puede complicar. O sea, parte importante de su electorado más duro, que no es necesariamente republicano tradicional, sino que es el MAGA, el movimiento que él se identifica, es muy crítico de la intervención militar, sea quirúrgica o no. Ya lo vimos en la operación Martillo de Medianoche en Irán, que hubo parte importante de ciertos, por ejemplo, el mismo Steve Bannon y otros que hoy día no están en los círculos ni anillos de poder de la Casa Blanca, pero que fueron muy críticos. Aquí también tendríamos que verlo. Y en segundo lugar, Daniel, es que en la política interna, efectivamente, la magnitud de esta operación podría ser una justificación para llevar esto a discutir al Congreso. Y eso es algo que en un año de elecciones los demócratas van a tratar de ocupar, por lo que tú señalabas, plantear que el presidente está fuera de la legalidad. Lo que ocurre es que sabemos que en la práctica eso no va a volar mucho, porque este tipo de operación no dista mucho de lo que hizo el presidente Obama bombardeando Siria o bombardeando Libia. Álvaro. Sí, mientras vamos a ir revisando la imagen, porque vemos ahí el helicóptero en el cual está siendo trasladado
trasladado Nicolás Maduro hasta Nueva York. Según la información preliminar, sería trasladado hasta una oficina de la DEA y luego hasta el centro de detención. La imagen que está al costado tiene que ver con lo que ocurrió hace algunos instantes atrás, cuando baja del avión y es trasladado, esposado hasta una zona de ese lugar para luego ya ser trasladado entonces hasta Nueva York. Mucha seguridad, ahí todos esperándolo, ¿no? En ese operativo. Entonces, te quería preguntar un poco por la magnitud de esta imagen que estamos viendo ahora en vivo y en directo, y también los escenarios que se abren en Venezuela, porque ¿quién queda finalmente a cargo? ¿Cuál es la incertidumbre que también se abre en ese sentido? A ver, la magnitud del operativo, probablemente la última ocasión en que Estados Unidos tuvo una operación de esta naturaleza, pero fue muy distinto el proceder, fue cuando se logra la captura de Saddam Hussein. Pero eso fue después de cuánto tiempo pasó de guerra, además lo encontraron allá, no lo llevaron a Estados Unidos y además no estaba esta articulación legal de, oye, te voy a formalizar por narcotráfico y terrorismo, entonces estás dentro de mi jurisdicción, etcétera, etcétera. Y efectivamente el operativo es importante porque además, y conecto con lo que preguntaba Daniel, Donald Trump necesita mostrar que este es un operativo que no tiene comparación en el mundo, y es una señal política muy importante. Le está hablando a China, le está diciendo, tú acabas de hacer un juego de guerra, una preparación, un ejercicio muy importante, con potencia de tiro real, pero fue un ejercicio. En cambio yo directamente voy, ataco y extraigo al mandatario. Eso está sobre la discusión hoy día. Ahora, Albert, ¿qué se puede esperar para el futuro más cercano en Venezuela? Hay toda una duda respecto a por qué se hace todo este operativo, se saca a Nicolás Maduro, a su mujer, y se deja el resto de la cúpula del chavismo ahí. Por lo tanto, hay muchas sospechas. ¿Con quién? Tú hablaste de negociaciones. ¿Con quién negoció el gobierno de Estados Unidos? ¿Negoció con Maduro y su mujer para de alguna manera protegerlo y sacarlo? ¿Y esta es una especie de protección, el enfrentarlo, hacerlo enfrentar a la justicia? ¿O negoció con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, para dejarla a ella a cargo del proceso de transición, como dijo Donald Trump en la conferencia de prensa, algo que después pareció ella misma poner en duda, cuando aparece con toda la cúpula nuevamente del ex gobierno de Maduro, del chavismo, pero es el mismo régimen? Sí. Bueno, lo que ocurre es que esto tiene que ver con la política de los Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, si esto hubiera sido los años 89, como la invasión a Panamá, primero es una invasión formal y segundo, esa invasión lo primero que hace es tomarle juramento al legítimo vencedor de las elecciones del año 89. En este caso tendríamos que haber visto si fuera un símil idéntico, que le hubieran tomado juramento a Edmundo González, y después de tomarle juramento a Edmundo González, en la práctica lo que ocurre es que las tropas entran y hacen su búsqueda de esta figura. En Panamá fue Noriega, aquí sería Nicolás Maduro. Esto no fue lo que pasó en Venezuela. En Caracas hoy día llama mucho la atención, si ustedes revisan, se supone que el gobierno de Nicolás Maduro se estuvo preparando ¿cuántos meses para una invasión? Por lo menos tú esperabas que hubiera una suerte de enfrentamiento, un uso de armas en una proporción importante. Algo de resistencia. Algo de resistencia. O sea, esto fue una operación que tomó 3 horas, 4 horas, como decía Daniel, absolutamente da la impresión que fue exitosísima, y te lo llevaste. ¿Y de qué te sirve entonces que tener un ejército con más de 1000 generales, tener una estructura, una preparación? O sea, no hubo un enfrentamiento real. Entonces, esto da a entender que efectivamente puede haber habido una negociación. Ahora, ¿con quién? Claramente puede ser una opción Nicolás Maduro y su señora directamente, así se soluciona, sale el problema y ahora veremos qué pasa, porque en el fondo puede producirse un proceso de descomposición natural del régimen que queda a cargo de Delcy Rodríguez, o efectivamente podría haber una negociación con el régimen y el resto de los involucrados. Y que ellos hayan entregado a Maduro. Y que además hayan negociado una transición, que lo que más les importa deberían ser 2 cosas, si nos guiamos por lo que conocemos de Estados Unidos. Primero, que no fueran perseguidos ni procesados, cierta inmunidad. Y en segundo lugar, tener tiempo probablemente para poder salir a países donde Estados Unidos no tiene capacidad de extraditarlo. ¿Tendría ahí alguna ventaja Donald Trump en que quienes sigan a cargo sean del propio régimen y no Edmundo González o María Corina Machado? Sí, tiene una, que es que efectivamente, volvamos a la comparación anterior, lo último que tenemos es Panamá el 89. En Panamá el 89 se fuerza la transición de inmediato y se instala el gobierno. Aquí nosotros sabemos que en la parte del discurso de Donald Trump no está dispuesta a invadir formalmente y a ocupar el país, como fue lo que pasó en Irak y en Afganistán. Y eso marca una diferencia, porque cuando escuchamos las declaraciones hoy día en la mañana desde Mar-a-Lago, todos nos preguntábamos, ya, está bien, pero ¿quién se hace cargo entonces de Venezuela? Y pareciera ser que siguen
los mismos que estaban. Claro. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza de ocupación que haya llegado al palacio y que haya entrado y haya dicho se acabó, todos detenidos. Alfredo, una de las cosas que más llama la atención en el discurso de Trump es que él una y otra vez hablaba del petróleo, ¿no? Incluso cuando le preguntaban por otras cosas, él volvía a hablar del petróleo, de que iba a quedar a manos de compañías estadounidenses del petróleo, de que se lo habían robado y lo iba a recuperar. Eso, por cierto, en términos de imagen internacional, funciona bastante mal, porque sale de algo que pudiera ser más una discusión de principios o de seguridad frente al narcotráfico y desnuda sencillamente una operación más bien económica para quedarse con el petróleo venezolano. ¿Crees que hay alguna lógica de política interna por la cual Trump habla tan abiertamente, tan sinceramente, podría ser uno de esta motivación económica y del petróleo al dar sus declaraciones? No, yo creo que no es de política propiamente tal interna, porque efectivamente, sin ser yo alguien que pueda cuestionar derechamente el discurso, aunque podemos analizarlo en detalle, llama poderosamente la atención que haya metido el tema del petróleo. O sea, independiente de que tú estés de acuerdo o no con la intervención, incluir el pasaje del petróleo y volver sobre el tema, pienso yo, igual concuerdo que distorsiona en exceso y es un daño para tus relaciones públicas, como Estados Unidos. Porque también hay que ser honesto, o sea, en ningún momento el discurso estuvo centrado en la libertad de Venezuela, o sea, era el tema de Venezuela y el cambio de régimen era accidental. La verdad es que algunos esperábamos, me incluyo, que este discurso fuera mucho más en la línea de la estrategia de defensa nacional que se publicó en noviembre del 2025, en la perspectiva hemisférica. Y el petróleo da la impresión que hay elementos más que de política interna de un aviso tanto a Rusia como a China por razones distintas. A Rusia porque desde que están impuestas las sanciones, Rusia a través de Venezuela se abastecía en los buques tanqueros que fueron algunos de los que fueron tomados, confiscados por los Navy SEALs hace una semana. Y en el caso de China porque es el principal comprador del, el 90% del petróleo que vende Venezuela hoy día lo está comprando en la práctica, según los registros formales, China. Entonces yo creo, Daniel, que ahí hay una señal política externa, más que interna. Pero también hay una presión interna, doméstica, pero no con los políticos, sino que con las empresas petroleras. Porque ha trascendido que hace 2 o 3 semanas la administración Trump habría tratado de reunirse con distintos actores de la industria petrolera de los Estados Unidos para plantearles la posibilidad de que volvieran a invertir en un futuro post-Maduro. Y las compañías, los voceros autorizados o los links, en el fondo los nexos le dijeron, ya, pero aquí no pasa nada, o sea, usted lleva 5 o 6 meses presionando, pero no hay un escenario post-Maduro. Entonces ahí quizás hay una forma también de decirle a este mundo, oye, sí hay un escenario post-Maduro. Álvaro, ¿cómo interpreta la forma en que Donald Trump se refiere a María Corina Machado y cómo la descarta inmediatamente como una posibilidad de transición? Sí. A ver, yo creo aquí que se mezclan varias cosas, pero me gustaría partir con lo siguiente. Técnicamente, sin perjuicio de todo el prestigio que tiene María Corina Machado, si tú te guiabas por el libreto y por las relaciones públicas, el discurso que estábamos escuchando, si esto era un gobernante ilegítimo. ¿Cuál es el gobernante ilegítimo de acuerdo a la elección del 2024? Edmundo González. A él le correspondía, se supone. A él le correspondía. Y la propia María Corina Machado en un comunicado expresa que él debía ser el que asumía. Entonces, esta situación donde inmediatamente la aparta puede ser para evitar, mira lo que son las cosas, mete este elemento del petróleo que distorsiona y complica, insisto, pero para evitar en el fondo que María Corina quede como golpista adicionalmente. Porque imagínate con qué título asume ella la transición. Si en el fondo tu argumento es estoy sacando un narcodictador, me lo estoy llevando para procesarlo, Venezuela tiene que seguir su curso institucional de transición, bueno, tendría que ser quien quede, que convoque a que asuma Edmundo González. Claro, no se vería bien que la Premio Nobel de la Paz esté avalando una intervención. No se vería, porque lamentablemente, y en eso Corina ha sido muy acertada en mi opinión, ella jugó con las reglas. A ella la descalificaron de la primaria. ¿Se acuerdan? Ganó una primaria abrumadoramente, se suponía que tenía que ser la banderada de la oposición y la descalificaron. Entonces, no cuaja, no termina de cuajar que subiera ella a asumir el liderazgo del país. Ahora, el argumento que da Donald Trump es más bien ninguneándola. Exacto. Dice, ella es muy simpática, una cosa así como, bien livianita, como ella me cae muy bien, pero no tiene el apoyo interno. Ahora, eso podría deberse precisamente a 2 factores. Uno, que en el fondo Donald Trump no quiere que se contamine. Si tienen un programa o un plan de transición, no quiere que se contamine antes de tiempo. O segundo, podría ser efectivamente su forma de no responder la pregunta. Porque vamos a estar hablando de la descalificación y no de la respuesta esencial
es o no es María Corina. Pero sea lo que sea, queda claro que no es que el gobierno de Estados Unidos haya intervenido para sacar a Maduro, votar el régimen e instalar inmediatamente a una figura como María Corina Machado. Hasta ahora no ha caído el régimen. Eso no ha caído. Decirlo, cayó Maduro, ha capturado Maduro, lo hemos dicho, pero el régimen chavista sigue absolutamente funcionando. Sigue en control de Venezuela también, y por eso la pregunta ahora tiene que ver con, bueno, ¿cuáles serán los siguientes pasos? ¿Esperará Estados Unidos que de alguna manera el régimen se descomponga por sí mismo, o habrá negociaciones lo suficientemente avanzadas como para que Estados Unidos sienta que con este régimen en pie pueden mantener sus objetivos de una transición eventualmente, de tener el acceso al petróleo y de tener la negociación económica que les interesa? Mira, yo creo que puede haber algo de ambas. O sea, efectivamente la pregunta que muchos se hacen es ¿cuánto resiste un régimen personalista como el de Chávez Maduro sin la figura central? O sea, ¿quién va a asumir ahora? ¿Delcy Rodríguez? ¿Diosdado Cabello con alguna fórmula institucional característica de ello? ¿Vladimir Padrino? ¿No asume nadie? ¿Cómo se construye? Porque es un régimen muy personalista. Pero lo segundo, dependiendo de los tipos de negociaciones, si nos guiamos por el discurso, se supone que el secretario de Estado es Marco Rubio, el que está a cargo de este proceso en la práctica. Ahora, ¿qué se puede haber negociado? Bueno, es lo que tú dices, Daniel. Puede haber una negociación de que el gobierno va a aceptar la salida de Maduro y un cronograma de transición que no es automático, que puede tomar años, puede tomar 1 año, 2, 3 años, puede incluir como no la convocatoria de elecciones, pero que tendría que sí cumplir con ciertas condiciones que le ha impuesto Estados Unidos. Claro, porque Trump dice vamos a controlar Venezuela, no dice vamos a dejar un gobierno a cargo de transición, que dice vamos a controlar, y dice con la gente que está acá. Y ahí está Marco Rubio, está el secretario de Guerra, Pete Hegseth. O sea, él da la impresión de que lo que está tratando de decir es que desde Washington se va a controlar al menos por un tiempo Venezuela. Claro, pero hay dos cosas. Lo primero, la pregunta es, ok, pero para eso necesitas entonces invadir. Claro. Y a eso sí ya tienes un problema de Congreso probablemente, y ahora no creo que eso pasara sin que estuviera una crítica desde los demócratas. Pero en segundo lugar, cuando uno escucha, y esto yo lo comentaba en su momento, pero es muy interesante, la traducción, estamos con problema porque el verbo exacto y la expresión exacta que ocupa el presidente desde Mar-a-Lago es la expresión más imprecisa y exacta respecto de un gobierno. Dice, we're gonna run the country. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Vamos a hacer funcionar? ¿Vamos a dirigir? Claro, ¿Vamos el verbo es run, que es correr, que es llevar. Pero también puede ser gobernar. Claro. Puede ser. Se puede ser muy amplio. Puede ser muy amplio. Y eso genera un problema. Es difícil la traducción de la palabra en llevarla a qué significa en la práctica. Exacto. Y además en la declaración del presidente en Mar-a-Lago tampoco dio luces. Y tampoco las dio el secretario de Estado después. Entonces ahí yo tiendo a creer que la claridad no es que no exista, sino que probablemente hay un efecto que es, ok, veamos qué pasa en las próximas 48 horas, 72 horas, si colapsa el sistema, si hay fracturas, porque la inteligencia tiene que haberles dicho, mire, hay fracturas en las Fuerzas Armadas, no hay fracturas, hay que ver qué pasa. Y en función de eso nos vamos a ir conociendo. Pero en la práctica, lo que está pasando hoy día es que solo se sacó la cabeza del régimen, no el régimen. Álvaro, a mí me interesa que nos contaras ¿qué es lo que hay detrás del régimen de Nicolás Maduro? Tú hablas de un régimen personalista, pero lo que llama mucho la atención es cómo se construyó una estructura que no se basa solo en su persona, sino que está su persona, está la cúpula, que los vimos hoy día reunidos junto a la vicepresidenta, pero además hay una serie de nombramientos de miles de generales en los últimos años que no solamente dependen políticamente, sino económicamente del régimen. Aquí ha habido un enriquecimiento de un grupo muy importante de personas que son los que sostienen además el régimen de Maduro y que hacen dudar de qué tan fácil es hacer borrón y cuenta nueva, cambio y transición, porque está corrompido completamente partiendo desde el alto mando de generales. Sí, mira, en lo personal siempre me gusta partir con este ejemplo. O sea, cuando tú catalogas el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, la discusión es si es totalitario, si es autocrático. Lo relevante es que contempla elementos de ambos estilos de regímenes políticos para explicar este crecimiento del ejército. O sea, que tengas una cúpula de 1000 generales, más generales que Estados Unidos, más generales incluso que Rusia, o sea, con unas fuerzas armadas de mucho menor tamaño, con una población. O sea, es bastante raro. Y efectivamente parte del argumento
argumento de los opositores y también que es la línea que ha asumido de alguna manera la administración de los Estados Unidos, no solamente la de Trump, sino que también la de Biden. Cuando catalogan a un Estado de narcoestado, lo que te están diciendo es que estos funcionarios no solamente son leales a la cabeza del gobierno, sino que parte de sus actividades cotidianas y ordinarias son de narcotráfico o asistencia al narcotráfico, ya sea porque ellos son los encargados de traficar o porque prestan la institucionalidad para proteger y que puedan operar. Eso es un primer tema. Y lo segundo es que el régimen tiene un componente personal muy importante porque en el fondo, en la práctica, no es solamente que se fusione el concepto del partido con el Estado o el aparato del partido con el aparato del Estado de los aliados, sino que también es el rol. O sea, nosotros muchas veces nos reímos del halo presidente que tenía Hugo Chávez, después lo heredó Nicolás Maduro. Estos programas de televisión, estas conferencias de prensa que son maratónicas, o sea, hay varios elementos. Eso tiene que ver con una identificación de la figura y del Estado, Álvaro, con el gobernante. Sí, es que te queremos interrumpir algunos segundos porque vamos a ir a Iquique, donde está Hans Gotterbaum, precisamente para mostrarnos lo que está ocurriendo a esta hora con una caravana. Está ahí en pleno desarrollo. Hans, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal, Pati? Muy buenas tardes. Sí, estamos precisamente en la avenida Arturo Prat de Iquique.